y versículo 2. Proverbios capítulo 11 y versículo 2. La palabra de Dios dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con estas palabras les invito que el que pueda ponemos las rodillas y vayamos a nuestro Dios en oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, tu pueblo pide rodillas, dándonos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, por la oportunidad que nos da de estar esta mañana en su casa de oración, alabándole y glorificándole su santo nombre. Y Señor, en esta hora, así como el canto que acabo de entonar, que su Santo Espíritu llene este lugar, pero en especial nuestros corazones, Señor. Que cada corazón aquí presente sea lleno del Santo Espíritu y que abra nuestro entendimiento para poder entender y comprender el mensaje que tiene para nosotros esta mañana. Bendiga a mi hermano que va a usar esa palabra, que el Santo Espíritu lo use, Señor, y que las palabras que él habla sean palabras de vida para vida eterna. Amén. Que su nombre sea alabado, sea glorificado en esta hora. Y Señor, permita que el mensaje que tiene esta mañana, que sea lo que nosotros necesitamos, para que esté solamente nuestra fe y podamos prepararnos para el día que su Hijo amado Cristo Jesús venga con nosotros y estar listos, preparados para ir con él. Bendiga a su pueblo en todas las naciones de la tierra, aquellos que ya alaban su nombre, los que lo estamos haciendo en esta hora, los que lo van a hacer en el resto del día, Señor, que todo, Padre, todo sea para honra y gloria suya. Bendiga a nuestras visitas que están con nosotros esta mañana y, Señor, que este día nos gocemos en alabarle y glorificarle. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús se lo pido. Amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Qué importante es cuando nosotros llegamos a tener conciencia de lo que significa este libro. Amén. Jesús una vez dijo: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a ustedes les parece que también a ellas tienen La vida eterna. la vida eterna. Amén. ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos aquí? ¿Qué nos trajo aquí?
nosotros queremos abrazar las promesas que el Señor ahora sí nos ha prometido a través de su palabra. Y estamos aquí para poder nosotros creer que esas promesas son verdaderas y que son nuestras. Amén. ¿Sí? Y esta mañana vamos a leer una historia cuando Dios llama a un pueblo. Dios quiso ser el rey de ese pueblo. Que ese pueblo girara siempre alrededor suyo. Pero el ser humano, desde que entró el pecado, siempre, nuestra tendencia es de continuo al mal. A veces yo digo, wow, si así como es en los eventos seculares, cuando, por ejemplo, en los bailes, cuando vienen grupos bien poderosos, bien importantes, se llena. ¿Pero qué pasa con nuestras iglesias? Yo recuerdo cuando era joven, cuando por primera vez fui a bailar con la música de un grupo que se llamaba Los Bukis. ¿Sí? Por primera vez iban los Bukis a Cuernavaca y no, pues ya eran muy populares. Así la gente. Uno no podía bailar, nos estábamos apretados ahí. Sí, estábamos una cosa ahí. Sí. Muchísima gente. Yo desde que supe que iba a venir, trabajé duro para poder comprar mi boleto. Y nomás compré, me alcanzó para puro boleto, tuve que irme caminando a mi casa porque no tenía para taxi. Que la palabra de Dios fuera, o sea, hiciera el impacto así en nuestros corazones. Que quisiéramos venir para oírla y para saborearla y para digerirla y para que se pudiera manifestar en nuestras vidas. En el segundo libro de Crónicas, vamos a ver una historia. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, vamos a leer, todo el capítulo son más 23 versículos, ¿sí? Y vamos a leerlo y después lo vamos a ir desglosando. Segunda de Crónicas, capítulo 26, ahí me disculpan, traigo unos lentes que no me dejan ver bien porque los otros míos se me chocaron. Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Eliot y la restauró, y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Ecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jebanía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habían en Gad-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías
y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Qué dice? Edificó también Usías torres en Jerusalén. Edificó Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a la esquina, y las edificó. Asimismo, Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con las listas hechas por mano de Jehiel, escriba, y Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de sus jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era de 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, colosetes, arcos y hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviese en la torre, y los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres en la sepultura de sus padres, en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Amén. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Amén. Al manifestarnos en tu palabra, Señor, las cosas que han sucedido, Señor, para que nosotros podamos tener cuidado con lo que hacemos, Señor. Porque son instrucciones para nosotros, Señor, para que podamos, Señor, prepararnos para cuando tú vengas, Señor, y nos encuentres listos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Abre nuestro entendimiento y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta historia
está dividida en tres objetivos: el éxito de Uzías, el orgullo de Uzías y la caída de Uzías. Y dice la palabra de Dios que era Uzías de 16 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 52 años. Un tiempo bastante largo. ¿Sí? De los reyes que más reinaron fue Uzías. Quizá un poquito menos que Manasés, que reinó 55 años. ¿Sí? Uzías llegó 52. ¿Sí? Y miren además todos los dones que Dios le dio para que él pudiera servir a su pueblo y este pueblo pudiera florecer y que de esta manera las demás naciones vieran cómo este pueblo era bendecido por Dios y también ellos fueran atraídos a ellos. ¿Sí? Vamos a comenzar a analizar este primer punto, el éxito de Uzías, desde el versículo 4. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 25, nosotros podemos encontrar la historia de su padre, que tampoco es muy halagüeña. ¿Sí? Su padre fue asesinado. ¿Sí? Pero dice que hizo lo recto, porque también empezó bien. Dijo un pensador que lo más importante de un cristiano no es cómo empieza, sino cómo termina. Durante mi tiempo en la iglesia, que ya son bastantes años, he visto desfilar hermanos que llegan con mucho ánimo, pero al rato y se van. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios para que seamos humildes y de esta manera nosotros podamos permanecer en el pueblo de Dios. Porque solamente de esa manera, ¿sí? Cuando somos humildes, Jesús dijo una vez: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces, ¿qué dice? Van a hallar descanso para sus almas. Porque una persona que es orgullosa vive todo el tiempo en tensión con los demás, ¿sí? Pero cuando somos humildes, vivimos en paz, ¿sí? Y dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Él lo prosperó. ¿Sí? Quiere decir que Uzías tuvo que tener un mentor que le fue instruyendo en las cosas de Dios, y él aceptó. Él fue humilde y aceptó todas las enseñanzas de este hombre. No dice si era profeta, si era sacerdote, no dice la Biblia, pero dice que era un hombre entendido en visiones, ¿sí? Que Dios le revelara a él, ¿sí? Cómo se debía de gobernar el pueblo, y esto se lo hacía saber a Uzías, y Uzías las aceptaba. Y dice que persistió. Y andaba yo buscando qué significa persistir. Y dice que es cuando uno pega con el martillo de manera constante. Cuando usted pasa un camino de manera constante, deja huella. ¿Sí? Y Uzías persistió en buscar a Dios en este tiempo. En este tiempo, cuando Zacarías, ¿sí?, era su mentor. ¿Sí?
Y entonces dice que Dios lo prosperó. Y buscando la palabra prosperar en hebreo, porque en hebreo se escribió este texto, y la encontré que se llama salía, ¿sí? Que quiere decir empujar hacia adelante. Empujar hacia adelante. Porque muchos pensamos que prosperar es cuando ya tenemos troca, tenemos carro, tenemos casa, ya Dios me prosperó. ¿Sí? Y como ya Dios me prosperó, pues ya mi punto principal y objetivo son esas cosas. ¿Sí? Yo recuerdo que tengo un amigo que va a decir, se compró una troca 0 millas. Necesita aquella troca roja. ¿Sí? Todavía no conocemos nada de Dios, ¿no? ¿Sí? Y él se pasaba horas para lavarla y la enceraba y ahí está. Y sus hijos, ¿cuándo vamos a comprar? No tenía tiempo para los hijos. ¿Sí? Porque la troca era su objetivo número 1. Y muchas veces me pasa como todo el mundo. Pero prosperar, mira nada más, alguien que me lea en Génesis 32, perdón, Génesis 39, 2. Génesis 39, 2. ¿Qué dice? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice que José fue varón próspero. ¿Sí? Pero si nosotros conocemos la historia de José, ¿qué pasó cuando estaba en la casa de Potifar? Fue calumniado por la mujer de Potifar y fue llevado a la prisión. ¿Eso es prosperar? Y yo cuando leí este texto, cuando comencé a ir a la iglesia y lo leía y no me cabía en la cabeza cuando decía, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. ¿Cómo va a estar con José si José todo el tiempo ha sido calumniado y estado en la prisión? Pero hermanos, la palabra prosperar abarca mucho más que eso, que cosas materiales. José prosperó en su carácter. ¿Sí? Tenía un carácter, una templanza para poder soportar todas aquellas humillaciones y al final de cuentas José fue el segundo. Mientras Usías buscó a Dios, él tenía conocimiento, tenía esos dones que Dios le dio para que hicieran grandes cosas. Vamos a seguir viendo, ¿sí? Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabneel y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. O sea, quiere decir que él tenía poder en su ejército y comenzó a reconquistar las tierras que su padre había perdido. ¿Sí? Y sigue diciendo. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes, ¿sí? Que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Usías comenzó a reinar y comenzó a reconquistar aquellos territorios que habían sido conquistados por sus enemigos cuando los reyes que estaban en ese tiempo eran infieles. Y Dios los abandonaba. ¿No? Vete a tú solo, pues eso quieres, no quieres ayuda. ¿Sí? Pero ahora que Usías buscó a Dios y con todo su corazón estaba él allí, Dios le dio ese poder para que pudieran reconquistar esos territorios. Y miren nada más que sigue diciendo.
Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del Ángel y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en las cepelas como en las vegas y viñas y labranzas, y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces Usías, ¿sí? Dios le dio dones para que él pudiera edificar estas torres. Era un constructor, un gran constructor, ¿sí? Un gran agrónomo, porque dice que tenía tierras, además hizo pozos para poder regar sus sembradíos y para que su ganado también pudiera brevar. Entonces él tenía todas las condiciones, ¿sí? Dios le dio esa mentalidad para que él tuviera esa visión, para que supiera lo que tenía que hacer para que todo su pueblo viviera bien. Además, sigue diciendo, ¿sí? Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Si nosotros leemos, por ejemplo, cómo se constituían los pueblos, y cuando iban a la guerra, llamaban a los padres de familia, a los muchachos de 20 años para arriba, que podían ir a la guerra. Y estos iban con lo que tenían, ¿sí? Las armas que tenían en casa. Pero aquí dice que Usías preparó un ejército especial. Un ejército que solamente está para eso, para protegerlo y para ir en contra de sus enemigos y conquistar más tierras aparte de las que ya habían reconquistado, que eran suyas. ¿Sí? Y miren nada más lo que sigue diciendo. ¿Sí? Dice, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, colosetes, arcos, hondas para tirar piedra. ¿Sí? Entonces, inventaron todas estas cosas. Acá en el versículo dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar piedras grandes, para arrojar saetas y piedras grandes. Y su fama se extendió lejos. O sea, le dio todo el equipo que necesitaba su ejército para que éste pudiera actuar bien. Dicen que dijo Napoleón una vez que un ejército marcha con el estómago. Quiere decir que un ejército bien alimentado, bien equipado, tiene la posibilidad de ganar una batalla. Y eso saben todos los que hacemos. Cuando nosotros estamos bien alimentados espiritualmente y bien equipados, nosotros podemos resistir las fuerzas del enemigo. Y entonces dice, y se había hecho altamente poderoso. Perdón. ¿Sí? Hasta hacerse poderoso. ¿Sí? Porque fue ayudado maravillosamente, en el versículo 15, dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Y quién fue quien le dio esa ayuda maravillosa? Dios, hermano, Dios se la dio. Entonces Usías había conquistado tantos terrenos, tantos territorios, que de pronto se sintió que él era la última Coca-Cola del desierto. De pronto pensó que él podía hacer todo.
Y aquí comienza el segundo objetivo, el orgullo de la ciencia. Más. Y otra dice, pero, quiere decir que viene algo no muy agradable. Más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Nosotros sabemos y entendemos que Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden. Si nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, cuando Dios le dice a Moisés que construya un santuario, porque él quería vivir en medio de ellos, le da órdenes específicas de cómo hacerlo. Y ya cuando fue construido, le dio órdenes específicas de cómo debía de ser la liturgia dentro del templo. Dios escogió a una tribu en especial y cada uno tenía una obligación que hacer. El sumo sacerdote es el que entraba una vez al año al lugar santísimo. Los sacerdotes son los que entraban al lugar santo, ¿sí?, a ofrecer incienso, y eran sacerdotes consagrados. No cualquiera podía ir. Por eso hay una historia triste de 3 personajes, ¿sí?, que quisieron ofrecer incienso también. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Quiénes eran estos? ¿Coré? ¿Quién eran los otros? Ni Abiram, ¿sí? Ellos quisieron ofrecer incienso. No podemos, no podemos ustedes, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Fíjese hasta dónde llega el orgullo del ser humano. Y ese pecado, ¿cómo lo podemos llamar nosotros? Corazón del cielo. ¿Sí? Ese sentimiento de querer ser más que los demás. Mire lo que dice en Isaías 14, 13. Si alguien me lee Isaías 14, 13, texto que conocemos de sobra, y otro que me lea Ezequiel 28, 17. ¿Qué dice ahí de este personaje? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sigue el siguiente texto. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hasta ahí. Ahora, Ezequiel 28, 17. ¿Qué dice? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció tu corazón A causa de tu a causa hermosura. de tu hermosura. Corrompiste Y luego dice, tu sabiduría. subiré, seré, me sentaré, estaré. Solamente. ¿Sí? Porque yo quiero ser semejante al Altísimo. Y esa misma política trajo Satanás a la tierra, y cuando vio a Eva contemplando el árbol en el Edén, ¿qué le dijo? Dios no quiere que tú conozcas secretos que pueden hacer igual a Él. ¿Sí? No quiere.
luchando con los mismos pecados. Esto es serio. ¿Sí? Entonces, Usías tan bien había comenzado, que tantas bendiciones recibió del cielo, de pronto, seguramente Zacarías ya había muerto. Quiero imaginarme yo que Zacarías no lo estaba instruyendo. Y por eso yo digo que los seres humanos nunca podremos llevar una causa justa por nosotros mismos. Cuando se gestó en nuestro mundo la revolución rusa y el Partido Comunista logró derrotar al Partido Feudal del Rey, y el líder, que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, famoso como Lenin, se puso en el poder. Era un hombre justo, un hombre que creía que ese sistema era bueno, y dice que el país creció, así como creció el reinado de Usías. Se hizo poderoso la Unión Soviética, pero Lenin murió. Y el que lo sucedió fue un hombre sanguinario, ¿sí? Que comenzó a reprimir a sus propios pueblos. Y vino la pobreza y él se empezó a apropiar, un grupo poderoso se apropió de las grandes riquezas como sean nuestros países. ¿Sí? Pocos ricos y muchos pobres. Por eso, solamente cuando nosotros vivimos tomados de la mano de Dios, podemos ser prosperados. ¿Qué decía el texto que leyó nuestro hermano Oyarzábal? En Proverbios capítulo 11, versículo 2. ¿2 o 12? 2. ¿Cómo dice? Cuando viene la Cuando viene soberbia, la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Con la soberbia viene también la deshonra. la deshonra. ¿Qué le pasó aquí? Proverbios 6, 16 y 17, ¿qué dice? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos están en primer lugar, ¿sí? Y los ojos altivos son aquellas personas que son orgullosas. Entonces el orgullo de Usías trajo como consecuencia su caída. Versículo 20. ¿Sí? Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.
los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó en su lugar Jotam. Qué triste final de Usías. Y yo me puse a pensar, hermanos, cuando estaba leyendo esta historia y estaba buscando cómo explicarla. ¿Será que el corazón de Usías fue tan soberbio, que aún después de todo lo que sucedió, él nunca se arrepintió? Porque yo leí un poco también de la historia de Manasés en el capítulo 34. Manasés fue uno de los reyes más malos, ¿sí?, que la historia bíblica nos narra. Sin embargo, dice que cuando fue llevado preso y estaba allá en el fondo de las prisiones, allá sin comer y a oscuras, dice que él se puso de rodillas y oró. ¿Y qué pasó? ¿Alguien restauró? Sí, restauró, Dios lo perdonó y lo restauró otra vez al trono. ¿No se puede haber hecho lo mismo con Usías? ¿O será que Dios tiene preferidos? No. Seguramente Usías fue tan terco porque murió. Hermano, ahí en la carta de Apóstol Pablo a los hebreos, creo que en el capítulo 1, verso 1, dice que Dios nos ha hablado muchas maneras, ¿sí?, por los profetas, ¿sí?, y que ahora, dice, nos habla a través de su Hijo, ¿sí?, y nos habla para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Dios toca y toca y toca nuestros corazones, pero muchos de nosotros seguimos tan soberbios, tan duros, que no importa quién nos predique, no importa qué nos digan, no importa qué lección leamos, nosotros seguimos en la misma. Pasan años y nosotros igual. Voy a hacer una hablada precisamente de eso, porque yo los necesito. Son tan lindos los dulces. Cuando dice la Biblia que nosotros somos unos ¿sí? Imagínense, mi mano derecha quiere ir para allá y mi mano izquierda para acá y la parte izquierda para allá. ¿Qué sería de mi cuerpo? ¿Sí? No caminaré para ningún lado. Y miren lo que dijo Pablo con respecto a todas esas historias que están aquí para nosotros hoy. Alguien que me lea 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. 1 Corintios 10, 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estas cosas, dice Pablo, se escribieron para ustedes. A nosotros. A todos. Para nosotros. Entonces, hermanos, si nos perdemos, no va a ser porque Dios no nos dio suficientes herramientas para que nosotros podamos estar. Si nos perdemos, es porque vamos a ser como Usías. Yo quiero ser como Manasés. Soy malo, pero quiero que al final de cuentas Dios me pero para eso
Pero también tengo que humillar. Hay un texto que dice que el soberbio será humillado y el humilde será exaltado. O sea, que nosotros, el día de hoy, podamos tomar lección de esta historia. ¿Sí? Y que nosotros podamos humillar nuestro corazón ante nuestro Dios. ¿Sí? Y para que de esa manera nosotros podamos servir. Para el Señor. ¿Por qué? Porque solamente, ¿se imagina Jesús, hermano? Jesús, ¿sí? Cuando llegaron cansados de andar predicando y llegaron al aposento alto para tomar la cena, y sus discípulos no se miraban unos a otros. A ver quién es el que nos va a lavar los pies. Llenos de polvo con los que se estuvieron a la cabeza. Y ninguno quiso. ¿Y quién fue que se paró? Jesús, hermano, Jesús, nuestro Dios. Y por eso Él dijo un día, ejemplo les he dejado para que como yo hago, Nosotros también. que el Señor pueda bendecirnos a todos ustedes esta mañana, a todos nosotros en esta mañana, y que nosotros, hermanos, podamos, ¿sí?, permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones y de esa manera poder ser humildes y aceptar la palabra de Dios. Porque algunos, yo acepto esto y esto no, esto y esto no, ¿sí?, lo que me conviene, ¿verdad? Pero que nosotros podamos aceptar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y lo más importante, hermano, que podamos trabajar para que el reino del Señor se manifieste pronto. Vámonos de pie, vamos a orar. ¿Qué les parece si nos hincamos? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos tan agradecidos, Señor, porque en tu palabra nos das instrucciones, Padre, de cómo nosotros podemos llegar a ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Tú nos has dejado reglas específicas, Señor, para que nosotros, Señor, las podamos seguir. Nos has dejado ejemplos de hombres poderosos, Señor, que fueron fieles, y hombres también que cayeron, Señor, por su soberbia. Por favor, Señor, ayúdanos. Arranca de raíz todo el orgullo que hay en nuestros corazones, Padre, y que nosotros podamos ser humildes, Señor. Que nosotros, Padre Celestial, podamos siempre buscar la forma de cómo ayudar a nuestros hermanos, de cómo servirte, Señor, de cómo estar dispuestos siempre para poder avanzar tu obra, Señor, para que tú vengas pronto. Nuestra soberbia no nos deja trabajar, Señor, porque las cosas no se hacen como yo quiero. Ayúdanos, perdónanos, y que nosotros podamos aprender estas cosas, Señor, y que podamos trabajar como tú quieres, Padre. Llévanos con bien a casa, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que este día sea un día de bendiciones para todos los que estamos aquí, Señor. Los que se han quedado en casa también, Señor. Tú sabes por qué. Bendícenos, cuídanos, y que tu nombre sea siempre glorificado a través de nuestras vidas.